Quiero entrar en detalle de una vez comentándoles una anécdota que viví hace unos buenos años. Yo no soy una persona, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo no soy una persona que sea muy conocedora sobre las cosas del campo, pareciera. Que yo conociera sobre animales, sobre árboles, sobre matas, mi destreza en todas esas disciplinas, mis amigos han sido testigos de ese talento que Dios me ha dado en ese sentido. No sé por qué Laura hace, pero, pero pues limpia tu corazón. Pero soy un total desconocedor de eso. Y una vez, con unos familiares de mi cuñada, nos invitaron a Plan Finca. Entonces camina y conocemos la finca y todo, pero no era una finca de descanso, de la piscina y rico el sol, ni nada, sino era más o menos como una finca como de producción. Entonces pues me llevaron y todo, y entonces que con lo que viera, entonces el señor, el dueño de la finca, nos hizo un tour. Nos hizo un tour y entonces que conociéramos entonces que los marranitos, que conociéramos los paticos, que mira el pozo donde están los pececitos, que los pollitos, que los perritos, guacho, guacho. Y también nos empezó a mostrar la diversidad de árboles que tenía y entonces súper, que entonces que la mandarina, que la naranja, que el mango, y entonces la experiencia de subir y bajar todo eso. Menos mal no hay evidencias fotográficas de yo subiéndome un árbol a bajar una naranja, pero pues era un evento muy chévere. Fue una experiencia muy bonita. Y mientras estábamos en ese tour y conociendo todo eso, que para mí es totalmente desconocido, pero me parecía muy bonito, el dueño de la finca, que es el papá de mi cuñada, pero en serio, con una emoción, mientras nos estaba mostrando que los arbolitos, dijo, oigan, venga, les muestro algo. Pero lo decía con una expectativa, con una emoción y todo, que eso como cuando algo para mí es algo como importante y quiero compartírselos, entonces uno le genera como que, uy, ¿qué será? Entonces yo me imagino, no, la cascada o así, severa vista, imagínense, ¿no? Y entonces nos llevó, y entonces pues todos para allá. Y entonces llegamos a un sitio que era como un corredorcito, así más o menos pequeñito, y él con una emoción llega y dice, miren ya cómo va. Él como que sabía, no sé, a lo mejor había visto mis destrezas y como que daba por sentado que yo sabía de todo esto. Y me decía con una confianza, miren ya cómo va, pero con una emoción. Y yo, miren cómo va qué. Y lo que pasaba es que él me mostraba con una emoción unas bichitas que no les miento, eran unos chamicitos ahí, pero como así. Y el hombre era tan emocionado diciendo ese logro de lo que iba pasando, y ahí es cuando uno es políticamente correcto, ¿no? Uno no le va a decir, sino que uno, uff, felicitaciones, no sé de qué, pero felicitaciones, qué chévere, qué bonito. Y yo veía eso y es que no le encontraba. O sea, pero ¿qué será? O sea, y eran unos chamicitos allá feos. O sea, yo decía, este hombre con todo lo que tenía, hermano, corte esa vaina, métale todas esas flores, métale esos árboles frutales que tiene, métale todo eso. Pero lo que más me impactaba es que decía, ya vamos año y medio, y mire yo como, ¿qué? ¿Año y medio? Año y medio esas cosas, pero es que en serio, eran unas vainas. Y entonces yo, obviamente en mi finita ignorancia, lo que yo siempre esperaba cuando él me decía, venga, le muestro, era un producto terminado, ¿verdad? Era algo que yo pudiera disfrutar, pero veía unas vainas ahí que no le tenían ningún sentido, pero no, pues felicitaciones. Y pues me quedó como la curiosidad de porque en serio el hombre estaba muy orgulloso de mostrar su proceso. Y hablé con una persona que también trabajaba ahí en la finca y todo. Yo le dije, se llama don Arnulfo el señor, el dueño de la finca, y yo le decía, ¿qué fue lo que nos mostró don Arnulfo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces decía, no, imagínense, ya lleva año y medio. Sí, yo sé que lleva año y medio, pero ¿de qué? ¿De qué? Y entonces decía, no, lo que pasa, eso que usted ve ahí, esos chamicitos lleva año y medio y son árbol de mora. Y yo, y entonces lo que pasa, el hombre me explicó, me dijo, mire, el árbol de mora, lo que pasa es que si usted empieza a crecer, qué demorada la mora, eso lo dijeron en el primer servicio, no sean originales, en el primer servicio, qué demorada la mora, lo que pasa es que el crecimiento de ese árbol, si lo demora, y lo que si empieza, ya me van a dejar predicar, cuando empieza desde la semilla, o sea que riegamos la semilla, tiene una demora de año y medio en empezar a crecer y puede demorar incluso 6, 7, hasta 10 años. ¿Y yo qué? Por eso demora, dice Alvarito. ¿Qué? 6, 7 años y eso he dicho.
Y lo más impactante es que decía, ya cuando empieza a crecer, incluso a veces dura 10 años en crecer, porque no es el hecho, no sé de matas, pero a veces dicen, ay no, que si usted le corta el hijito y entonces lo siembra y todo eso, entonces va a crecer. No, el hecho de que salga desde la propia semilla tiene todo ese proceso. Y por eso el señor Arnulfo nos mostraba como con esa alegría de cómo va el proceso. Pero yo no veía un proceso, yo quería ver un producto terminado. Yo quería ver ya algo ya que pudiera degustar. Y 10 años para poder ver una bendita mora. Ah, entonces yo decía, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo ese tiempo? Entonces era importante cómo uno siempre responde, uno siempre va hacia el producto terminado, uno siempre va hacia cuando ya se resuelven las cosas. El proceso siempre lo hacemos esquivo, el proceso siempre lo hacemos como que no, pero siempre nos queremos degustar en ya ver un resultado. Hablando de matas, me acordaba que mi hijo tiene ahorita 9 años, hace como 4 años. Él estaba en un evento en su colegio y era una feria. Entonces en la feria tenían que él llevar una suma de dinero para comprar las cositas y entonces que me devuelve esto y que suma y que resta para aplicar pues las aritméticas que estaba empleando ahí. Y le dimos la platica y él todo contento, papi, te voy a traer algo. Entonces yo, listo, mi amor, y yo pensando que me traía una manillita o alguna cosa. Cuando llegó del colegio ese chino vino de la ruta y nos trajo una mata. Y era un bicho así, una mata, y el chinito todo contento con la materia. Yo, pues que me regalan una mata. ¿Sí? O sea, pero poco a poco, no sé por qué empieza uno a variarle los gustos, porque antes me encantaba más jugar play, antes me encantaba ver como más partidos, antes me gustaba ir a mirar ropa, ahora miro matas. ¿Sí? Ahora miro muebles. Ahora miro de qué color son o esa persiana, cómo son. No sé por qué cambian, no sé. ¿Quién sabe? Pero los gustos empiezan a cambiar y yo veía con mi esposa, bueno, nosotros no somos conocedores de matas, pero nosotros recurrimos siempre a nuestro conocedor de matas, que es el pastor Mateo, ¿sí? Que nos llene de sabiduría y le dijimos, bueno, ¿este bicho qué es? Este bicho es por fuera, este bicho hay que ponerlo adentro, que hay que regarle, cómo hay que hacerle. Y él dijo, ay, eso es un cedro. Y el cedro entonces da nueces. Y mi esposa, me encantan las nueces, yo quiero comer nueces. De una vez ella, ya se vio bajando del árbol la nuez y comiendo. ¿Por qué? Porque vemos ya el producto terminado, ¿verdad? No vemos nunca el proceso. Ha pasado 5 años y ese bichito ha crecido esto. O sea, las nueces se van a demorar un poco. No sé si mis nietos van a disfrutar de esas nueces, no lo sé, pero es demorado. Pero como siempre funciona mi visión y mi manera de operar, siempre queriendo ver el resultado. Para mí esos chamicitos, corte eso no sirve. ¿Para qué? Pero alguien si ve un proceso, para alguien si está pendiente de eso. Y nosotros esa mirada que siempre vemos resultados, lo pasamos a nuestra vida espiritual. Así no lo queramos, porque en el mundo todo está basado en resultados, todo está basado en logros, todo está basado en lo que has conseguido. ¿Cómo lo conseguiste? No tengo ni idea, pero lo que importa es el resultado. Y nuestra mirada, pues habitamos este mundo, también nos dejamos llevar de eso. Y nuestra vida espiritual también se contamina de eso. Y entonces cuando empezamos a ver que todo se basa en logros obtenidos, entonces lógicamente si llevo X años en mi vida en Cristo, si tengo X conocimiento de la palabra, si tengo X responsabilidades ministeriales, igual yo ya debo haber cumplido con ciertas cosas. Ya he debido de verdad evidenciado ciertas cosas. ¿Y cuando no? Y cuando a pesar del proceso que llevo, a pesar del camino con Dios, a pesar de que conozco la palabra, aún el mal genio me empieza a gobernar en ciertos momentos. A pesar de que voy a la iglesia, a pesar de que consumo la palabra, a pesar de que canto, a pesar de que lo alabo, aún mi ego me empieza a molestar. ¿Cómo es eso posible que si yo ya llevo X cantidad de años, mi corazón a veces guarda ciertas situaciones negativas por una persona? ¿Cómo es posible si ya debería haber tenido un resultado? Porque yo ya necesito ver un resultado y el proceso a veces no soy consciente de lo que demora, sino que de una vez quiero ver un resultado y cuando no lo consigo, cuando no lo logro, genera frustración.
les abro mi corazón y una persona que es el líder de alabanza, que es un pastor en formación y todo. Cuando tengo algo ministerial importante, cuando tengo algún evento en mi trabajo o alguna situación importante, mi esposa es testigo que yo hay noches que no duermo. ¿Y por qué no duerme, Víctor? Porque a mí a veces me gobierna el hecho que quiero controlarlo todo. El hecho que no sé cómo trabajar ciertas cosas en vez de descansar en él. Pero ¿cómo? Si usted ya mire. Porque yo automáticamente ya doy quiero que mi vida funcione igual. Donde ya X cantidad de tiempo igual a un producto, igual a un fruto, igual a un logro. Y cuando no lo consigo, empieza la situación a incomodar. Empieza el enemigo a tentar lo que es tu identidad. Empieza a decirte, se le dijo, ¿para qué se meten estas vainas? ¿Para qué? A lo mejor así está bien. ¿Qué la necesidad de tú estar confrontándote? ¿Qué la necesidad de tú andar en un proceso? No hay necesidad, tu identidad empieza a totalmente a distorsionarse porque el enemigo empieza a atacar ahí y tú empiezas como que, oiga, sí, tienes razón, a lo mejor no estoy llamado para X cosas, sino de pronto mi vida cristiana se va a basar solo de esta manera. A lo mejor ya me acostumbré a esto, entonces no, así vamos bien y empezamos a justificar y a bajarle el rango de lo que Dios ha querido por cada uno de nosotros, porque el enemigo empieza a actuar y a distorsionar tu llamado y tú te empiezas a acomodar. Ya en ese momento que sentiste aflicción, ya después cuando vuelves a caer, ya empiezas a sentirte, bueno, total, ahí sí como dicen, si saben cómo soy, ¿para qué me invita? Y ya me empiezo a acostumbrar, porque quiero ver, por como no vi un producto ya terminado, como ya no vi un resultado, empiezo a mí a generarme una frustración que el enemigo ataca y empiezo a entrar en un proceso de autosabotaje. Gracias, iglesia, somos un proceso de descalificación, un proceso donde el enemigo ha empezado a coger fuerza, donde el enemigo empieza a distorsionar de verdad el origen de lo que tú eres, de que tú eres ese hijo de Dios y sobre todo que tienes algo más importante. Producto de esas caídas, al tú no ver un producto terminado, ya debería haber fruto y al no haberlo conseguido, empiezas a distorsionarte. Esto es un mensaje para que tú vuelvas a reaccionar si vives en esas circunstancias o has vivido en esas circunstancias, para que de verdad te aferres a tu identidad, para que no bajes los brazos, porque el título del mensaje de hoy le coloqué, eres irrevocable. Dígale al de al lado, eres irrevocable. Puntos suspensivos, añádenle ahí. Sí, después de eres irrevocable, eres totalmente irrevocable. Puntos suspensivos, dígale al de al lado, asúmelo. Eres irrevocable, asúmelo. Por más caídas, por más situaciones, eres irrevocable, asúmelo. Que el enemigo no empiece a atentar con tu identidad. Eso es el mensaje y más adelante vamos a hablar sobre qué es lo irrevocable, qué es irrevocable, de dónde viene, guacho, pero quiero decirte, no sé si ustedes, los que somos ya modelitos antiguos, ustedes han visto la propaganda que era un doctor y decía, tiene tal cosa, tal otro, y era una señora decía, sí señor, no sé si ustedes se han identificado con algo de lo que yo dije. Sí señor, ¿verdad? Sí, como que, ay sí, porque eso nos ha pasado a todos. Eso nos ha pasado a todos, donde empieza la comodidad en nuestro cristianismo a dejarnos a un lado porque el enemigo empezó a tomar control de esas cosas y yo, en vez de estar viendo un proceso de ser totalmente condicionado e intencional en el proceso que estoy, me baso simplemente en logros y como no los he conseguido, pues a lo mejor yo soy esa semilla donde cae en piedras y entonces me emociona algo y ya no crece. A lo mejor yo soy eso. Y el enemigo empieza a tocar eso. Y lo que nos pasa a nosotros, lo que me pasa a mí, y yo decía, ojalá digan sí, Señor, porque si no, yo estoy hablando solo, pero nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos, hasta el mismo Pablo le pasa. Pablo en un texto dice con un juego de palabras que en serio me parece grandioso porque Dios se lo revela de esa manera.
Pablo vivía por esa misma circunstancia y sabemos los estándares de Pablo. Sabemos lo que era Pablo, y en Romanos 7, voy a leer Romanos 7:15 y salto al 18 y 19, dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces Pablo nos está mostrando, no, pues es que somos naturaleza caída, somos pecadores, pues así es la vida. Pablo nos está diciendo eso, no. Pablo nos está contextualizando y diciendo: hermanito, esta es la vida que tú estás viviendo, y tu vida, que es un campo de batalla, donde tu antigua naturaleza quiere gobernar a la nueva naturaleza. Tú eres consciente que día tras día, o sea, día tras día, tú estás en una batalla. ¿O estás cómodo? ¿O qué tan cómodo eres? Preocúpate si en ti no hay una confrontación. Preocúpate si en ti no hay como un anhelo de querer hacerlo algo y que te duela caer. Porque quiere decir que el enemigo solo pelea cuando va perdiendo. El enemigo pelea cuando está incómodo. Cuando el enemigo va ganando, ¿para qué pelea? No hay necesidad. Entonces, querido hermano, si tú te has sentido familiarizado un poco con lo que te digo, esa es la primera señal de que tú eres un apartado, de que tú eres un elegido. Porque una persona muerta en el pecado, una persona que no tiene una nueva vida, nunca se va a cuestionar esto. Va a vivir en un piloto automático, va a vivir en una esclavitud. Pero el hecho de que se esté confrontando quiere decir que hay un anhelo, que en esas batallas, cuando tú pierdes, porque es día tras día y hay batallas en que tú pierdes, a pesar de que lleves eso, el proceso sigue. El chamisito que a lo mejor yo decía córtalo, está en un proceso. Así no se vea, así no sea evidente. Pero el enemigo no te quiere mostrar que es un proceso. El enemigo te quiere mostrar que ese error es definitivo. Por eso atenta contra tu identidad. Y Dios dice: a pesar de que caes, levántate. Levántate y sígueme mirándome. Eso es lo importante, porque tu falta de madurez momentánea, querido hermano, tu falta de madurez momentánea no anula en lo absoluto la paternidad y la cobertura del Padre. El hecho que tú falles no quiere decir que Él no deje de ser tu Dios, que no sea tu propósito, porque eres irrevocable, querido hermano. Y entender eso cambia totalmente mi vida, porque quiero llevar mi vida hacia lo que Él corresponde. Pablo nos dice en Hebreos 12, del 10 al 11, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Quiere decir que si yo estoy con Dios, sí o sí va a haber fruto. ¿Cuándo? Él lo determina. Puede ser como la mora, puede ser inmediato. Él tiene el control de cuando tú empiezas a dar fruto, no tú, porque es un proceso. Y en un proceso caigo, en un proceso tengo derrotas, en un proceso tengo victorias. Por eso Pablo no se cansa en decir: renueven las fuerzas. ¿Por qué renovar las fuerzas? ¿Por qué renovar las fuerzas de sus manos cansadas? ¿Por qué fortalecer las rodillas? ¿Por qué? Porque es que esto es peleando. Ahí sí, como dicen, la pelea es peleando. No es en un estado totalmente de una comodidad cristiana, de que se asume solo basado en mi estereotipo, en lo que a mí me parece, porque el enemigo ha cogido fuerza. No, es peleando. Esto de verdad es peleando día tras día y quitar nuestros parámetros en nuestra vida espiritual, porque nuestro parámetro siempre es como la de un horno microondas. El horno microondas lo opero 1 minuto y ya salió caliente eso, listo. Pero Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Dios te lleva a procesos, te lleva a estaciones, te lleva a tiempo. ¿No ves que el fruto va para una eternidad?
¿No crees que vale la pena? Pero yo quiero ver ya un resultado. Y como no lo logro, entonces de una vez me empiezo a apartar de lo que es irrevocable. Algunos grupos Dios nos ha llevado a esto de evangelización y hemos estado hablando de evangelización. Incluso anoche un grupo estuvo en evangelización y me contaron que fue una experiencia muy hermosa. Pero la evangelización, si fuera por nuestro criterio, si fuera por lo que yo quisiera, es acercarme yo a un parque y decirte: Cristo te ama y en serio me ama. Yo no sabía, ven dónde es tu iglesia, ven, vamos, sí, haz la oración de fe. Y vengo aquí en la iglesia con 15, mire, se convierte, ya vengo por 4 más. Yo quisiera eso. En mi humanidad quisiera ver un producto terminado de una vez. Pero nuestro trabajo no es eso. Nuestro trabajo es dejar esa semilla. ¿Cuándo brota? Dios lo sabrá. En algún momento. A veces pensamos que el éxito o no el éxito de una evangelización es cuántas personas nos creen o nos dicen que sí o alguna cosa. No, el éxito de la evangelización es simplemente yo dejar una semilla y darle palabra a una persona que está perdida. Ahí hay éxito. De resto, Dios se encarga. Dios se encarga, pero debemos quitar esa mirada siempre en el producto terminado de que si es bueno, si lo logré o no lo logré. Estoy en un proceso y ten siempre en cuenta, eres irrevocable. Y este mensaje, cuando terminé el mensaje, yo decía: oiga, estoy muy botánico, he hablado de matas y yo no sé de matas, pero me fui a una parábola que es hermosa. No la conocía mucho, pero empecé a mirarla y es muy bella. Vamos a Lucas 13, del 6-9, y voy con esta parábola que Jesús decía. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, el viñador respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Como les dije, como no conozco de esto, me puse a ver, venga, cómo es que es una higuera. Venga, cómo es. Y puse a ver y me sorprendió. Y puse incluso, hice un screenshot y lo puse y se los comparto. ¿Ya sale? Mire, eso es una higuera. Yo pensaba que era un chamizo como los de Don Arnulfo que me ha compartido. Un bicho así feo. No, eso es una higuera, frondoso, verde y todo esto. Pero saben, miren, ocupan gran espacio ese verde, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el propósito de esa higuera? El propósito de esta higuera no es verse así hermosa. El propósito de la higuera es que dar fruto. Así hermoso y todo, si no da fruto no sirve. Entonces, ¿cómo vemos de verdad las cosas, querido hermano? Cómo Dios quiere siempre a que demos ¿qué? Fruto. Nos lleva a que demos fruto. Entonces, querido hermano, no se trata que tú seas un acto así, vienes bien peinadito, bien hermoso. Los que vienen antes el servicio de las 7 vienen antes de desayunar y ustedes ya vienen ya desayunaditos, tranquilos, y ahorita almorzar, como vienen de bonitos y se ponen una pinta chévere y todo. No quiere decir que ustedes cumplen con venir a una iglesia a hacer algo decorativo. No, ustedes están llamados ¿a qué? A dar fruto. Y a veces somos decorativos. Ah, sí, el Paz nos decía el miércoles, vivimos ese cristianismo como una serie de tradiciones. Ah, que hay que bautizarse, ok, me bautizo. Ah, que hay que venir los miércoles y los domingos. Ah, ok, vengo, que hay que cantar esas canciones. Ah, que me paro, ah, bueno, que me siento, ah, bueno, pero no vivo el cristianismo, porque el cristianismo resulta ser algo agregado a mi vida, más no mi vida. Y cuando Él empieza, Él me elige, Él me forma, Él empieza a crecer en mí, Él no viene a ser alguien agregado, Él viene a ser el protagonista. Entonces Él no viene a buscar acá hermosos hermanos decorativos, esos hermosos creyentes que con venir a la palabra me conforman. No, tu llamado es irrevocable y tú vienes a dar ¿qué? Fruto. Eso es lo que importa. Y más allá en esta parábola que me parecía más hermosa, porque ese hombre dueño de la viña, en su sabiduría, si no sirve, chao, aparece ese viñador
ese viñador que le dice, no, espera, dale tiempo. Ese viñador que intercede, ese viñador que le dice, todavía no. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que ese viñador no dice, esperemos si en algún momento crece, esperemos que si llueve, esperemos si el sol, esperemos a ver qué pase. No, yo trabajo en ella, yo cavo, yo abono para que dé fruto. Entonces ese viñador intercede, que todos sabemos quién es ese intercesor. Y más allá de dejarlo ahí a su suerte, usted verá qué hace. No, yo trabajo en ti. Empiezo literal a cavar y abonar, a cavar, a quitar esa tierra, a quitar esos animales que no hacen bien esa plaga, a quitar esas raíces, a lavarla. ¿Qué es lo que pasa? Y abonar no lo digo aquí en el altar, pero ¿con qué se abona la tierra? Ajá, ajá. No es rico, no huele chévere. ¿A quién le gusta? A nadie, pero empieza a procesarte. Empieza a abonarte para que de verdad tú empieces a dar frutos. Entonces ese hombre entrega la vida por ti y tras del hecho empieza a trabajar en ti para que tú empieces a dar fruto. Qué muestra de amor tan maravilloso. Entonces tú de pronto quieres ver tus estándares, que quieres ver un resultado en tu vida ya espiritual, mientras Dios está diciendo, esta nueva oportunidad que te ha dado es un proceso que tú vas a estar viviendo constantemente, pero yo estoy contigo, cavando, estoy moldeando, estoy abonando. Entonces este mensaje de esta parábola no es de condena, sino de esperanza, que ahí está Él en este proceso. ¿Estás aprovechando esta oportunidad? Tú mismo te la respondes. Estás aprovechando ese momento donde Dios en su justicia iba a cortar la higuera y Él te dijo, no, espera, hay otra nueva oportunidad. Hay otra nueva oportunidad. Tú estabas predestinado a algo y ahora cambió totalmente tu predestinación y eres salvo. ¿Tú qué estás haciendo con esa nueva oportunidad que Él te ha dado? Entonces tú empiezas a entender que el proceso de tu frustración que tú vives por tus batallas perdidas no es el final de la historia. Y a veces lo vemos como el final. A veces si yo fallo, hasta aquí llegué. Me siento mal, me empiezo a alejar, me empiezo a perder, empiezo a dedicarme a otra cosa porque yo para esto no sirvo. Mi llamado no corresponde a esto. Y esta parábola es muy hermosa, me pareció de verdad muy hermoso, pero más allá de la metáfora que maneja y todo, la palabra misma muestra cómo se evidencia esa parábola. Voy a ir a Juan Marcos, más conocido en el bajo mundo como Marcos, porque todos lo conocemos como Marcos, pero él se llama Juan Marcos, ¿lo sabían? Esa iglesia es muy conocida. Bueno, Marcos, llamémoslo Marcos, que es más familiar para nosotros. La palabra muestra que él tenía una oportunidad grandísima. Él tenía una oportunidad gigante de ir a acompañar a esos estándares de la fe a su primer viaje misionero, a Pablo y a Bernabé. ¡Wow! ¡Qué oportunidad tan grande! Marcos tenía la oportunidad de acompañar a semejantes personajes. Que iba a acompañarlos. ¿Y qué pasa? Marcos en su proceso, como todo proceso, cometió errores y no se sintió capacitado. Dio la espalda, se debió haber sentido temeroso, de pronto no había tenido una revelación del por qué lo tenía que hacer y se hizo aparte y dio la espalda. En Hechos 13:13 decía, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o sea, sabemos que es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se arrepintió. Tuvo un momento donde, a pesar de que a lo mejor si está con Pablo y con Bernabé, no es que es cualquier persona, en su proceso tuvo un momento donde tomó decisiones que no fueron sabias y se hizo a un lado. Obviamente eso trae una consecuencia y cuando volvía a otro viaje misionero, Bernabé lo quería llevar y Pablo dijo no. Pablo fue como ese Víctor, estos chamizos no sirven, córtenlo, corten. En Hechos 15, 37, 39 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Es Panfilia o Panfilia?
Yo pensaba que ustedes que me dijeran, porque en el primer servicio tampoco me dijeron. Bueno, digamos Panfilia de cariño, perdóname Padre si no es así. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. ¿Cómo así? Estos hombres de la fe se distanciaron producto de que este hombre no tomó una buena decisión y se apartó. Uf, caramba. ¿Saben qué me encanta de esta palabra? Que todos conocemos a Pablo. Pablo, y estoy seguro, para muchos es un modelo, ¿verdad? Qué hombre, qué radical, qué ministerio, de verdad, qué legado, qué fruto, qué testimonio el que dio, cómo manejó todo su ministerio, de verdad, cómo se dejó usar. Pero lo que me encanta de esta palabra es que muestra ahí la humanidad de Pablo. Porque Pablo miró cómo lo vemos nosotros, solo por sus logros, solo por sus actitudes, solo por esa respuesta. Y como no vio fruto, desechó. No me interesa si hay un proceso, no me interesa en qué va, no me interesa qué está pasando en esa persona. Si no sirve, córtalo. La palabra no disfraza. La palabra muestra lo que es el corazón del ser humano, por más que sea Pablo, pero entre más muestra el corazón del ser humano, muestra la grandeza y soberanía y sabiduría del Padre. Eso es lo hermoso. Y entonces lo desechó. Pablo dijo, no sirve. Inmediatamente no sirve. Y aquí es donde empezamos a atar, porque después vemos la respuesta y lo que ocurre con Marcos. Empezamos a atar con el nombre, porque debemos entender que a pesar de las caídas, a pesar de que no obramos con sabiduría en ciertos momentos, a pesar de que no tenemos victorias en ciertos días, a pesar de que caemos en ciertas batallas, lo que Dios te da no te lo quita. No te lo quita. Dice Pablo en Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Y a veces, como no vemos un resultado, a veces, como de pronto la situación se complicó, como a veces caí derrota en ciertas batallas, mi llamamiento lo empiezo a moldear y a bajar los estándares y acomodarme a eso. Cuando Dios dice, tu llamamiento es irrevocable. ¿Qué es irrevocable, querido hermano? No se quita, significa que no se puede anular. Imagínese. O sea, el llamado que tuvo Dios contigo no se puede anular con nada. Y significa que no tiene marcha atrás. Significa que no depende de algo externo para que eso cambie. No va a cambiar. Entonces, lo irrevocable de esto no delimita o no depende de tus subidas y bajadas emocionales. No depende de eso, porque Dios no te eligió por ser perfecto, Dios te eligió sabiendo que fallabas, sabiendo incluso cuándo vas a fallar, de qué manera fallas, pero aún así decidió amarte, aún así decidió escogerte, aún así decidió apartarte, porque es irrevocable lo que Él hace. Entonces es entender eso. Cuando yo entiendo que mi llamado, a pesar de mis derrotas, es irrevocable, mi vida empieza a tomar totalmente un nuevo giro. Porque cuando yo la embarro, cuando yo meto la pata, perdón, cuando no obro de verdad como ese cristiano maduro que ya debería ser y caigo, Dios, gracias, porque Dios no es esa persona que anda con el contrato debajo del brazo y que en cualquier momento, cuando no cumpliste, Él rompe ese contrato. Él se mantiene a ti cavando y abonando, manteniendo el proceso. Es inevitable no poder ir a Pedro. Conocemos a Pedro. Conocemos totalmente lo que pasa con Pedro. Y resulta que con él todos conocemos, de pronto estamos tan acostumbrados a ver, ahorita viendo a Laura me acuerdo de una situación en la prédica de la vigilia, se me corrieron los eventos, de la vigilia. Ella hablaba de David y decía algo que me dejaba a mí en una reflexión grandísima, porque decía, bueno, iglesia, ya vamos a dejar de ver a David, porque uno dice, David,
Ay, el que le hizo a la vecina esto, el que le hizo al marido. Uy, no, pero es que ese Davidito. Vamos a dejar de ver a David por sus errores. Vamos a ver a David como lo ve Dios. Y ese título que le puso Dios a David no se lo puso un hombre para que sonara bonito. El propio Dios le dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Pero ¿cómo? ¿Cómo con todo lo que hizo? Porque Dios no obra como nosotros. Porque Dios no obra como nosotros. Dejemos de darle tanta importancia al error. Dejemos de darle tanto poder a la equivocación. Es inevitable irnos a Pedro, porque Pedro conocemos, siempre que decimos Pedro, que hablamos de Pedro, ay, lo negó, ¿sí? Siempre miramos la situación negativa, ¿no? Y es algo humano que cometemos. Pero cuando Pedro, que era, digamos, ese líder de los discípulos, cuando escuchó a Jesús, convivía con él, veía todo lo que hizo, conversaba con él, tenía esos momentos espirituales tan grandes que recibía revelación del Padre. De pronto Jesús, cuando humanamente más lo necesitó, Pedro le dio la espalda. Pero no me centro en esa situación, me centro en lo que hace nuestro Dios. Porque Pedro, avergonzado, porque lo que yo hice es un error, porque no di resultado, porque debía haber dado fruto, pero aún así me aparto porque el enemigo empezó a ganar y empezó a atentar contra mi identidad. Él volvió a su antiguo trabajo, no siguió el ministerio. Total, no lo merezco. Total, no soy llamado para eso. Y llega Jesús después de resucitar y fue a buscarlo. ¿Solo a Pedro ha buscado más de una vez? A cada uno de nosotros lo ha buscado más de una vez. Y va Jesús, me parece tan tierno, a prepararle comida, a que venga, porque es que barriga llena, corazón contento, a prepararle comidita, a atenderlo. Y le dice a Pedro, venga. Y no es para decirle usted por qué hizo eso, qué le pasó, yo había confiado en usted. Nada, le dijo, cumple tu propósito, cumple el llamado. Porque lo que ocurre con Pedro es irrevocable. Porque lo que pasa con David es irrevocable. Lo que pasa con cada uno de nosotros, querido hermano, es irrevocable. Y debemos entender eso, porque si por elección, por si esa elección dependiera de mi comportamiento, Pedro, David y todos de nosotros estaríamos totalmente descalificados. Totalmente descalificados. Pero Dios nos sigue viendo con esos brazos de amor y cumple el propósito. Sigue con tu llamado. No te apartes debido de las caídas que has tenido, por más grandes que sean. Uniéndonos con lo que pasó con Marcos. Tuvieron que pasar 12 años. Si yo me quejaba porque en 6 años no crecía la mora, qué demorada la mora, ¿cierto? Marcos, 12 años en que ya cuando Pablo estaba preso, ya la segunda vez preso, cuando ya estaba preso en Roma, cuando ya la situación se complicó, cuando él ya iba a ser procesado, cuando ya iba a morir, él escribe en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces la persona que en algún momento dijo, córtala, gracias a ese intercesor, ya después él se da cuenta, oiga, en él había un proceso, en él había un crecimiento, en ese momento no se evidenció, pero sigue el proceso porque Dios no nos abandona, Dios nos mantiene ahí a pesar de la caída, Él nos empieza a recoger. Por eso es importante entender que lo que tú cometes un error no quiere decir que te va a inutilizar para un futuro, en lo absoluto. Y se ve el fruto de Marcos y sabemos lo que hizo Marcos después. Entendemos para qué fue utilizado para Dios, para qué lo usó, pero no fue por una situación humana, sino que él empezó en Dios a crecer. Y el misma persona que había dicho córtela, de nuevo le dice, esta persona sí es útil para el ministerio. En Filipenses 1:6 dice, estando, el mismo Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es persuadido? Convencido.
Ujú. No hay una gota de duda. No hay nada de duda. Entonces, querido hermano, ¿quién comenzó la obra? ¿Quién te escogió? ¿Quién te apartó? ¿Quién termina y quién perfecciona la obra? Dios. ¿Y cuál es tu papel? ¿Mm? Tu vida espiritual es un proyecto en construcción. Will, tú que construyes y dedicas a la finca raíz y constructor y todo, ¿ustedes han ido a una unidad o un apartamento donde están haciendo edificios y construyendo? ¿Qué ven ahí? Caos. O yo veo caos, tierra, ladrillos, mugre, polvo, el ruido, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Uno ve algo ahí chévere, algo, de ahí va a salir algo. No, nada. Uno ve solo eso. Pero el arquitecto ve ya esa obra quitando toda esa mugre. Ve lo que va a ocurrir después de ese proceso. Entonces yo les preguntaba entonces, si él comienza la obra, él la perfecciona y él la termina, ¿cuál es tu papel? ¿Mm? ¿Cuál es tu papel? Dice la palabra en Juan 14, Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la viña, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la viña. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el verbo que está ahí? Permanecer. Caigo, permanezco. Siento pereza, permanezco. Me siento frío espiritualmente, permanezco. Nada de esto, nada de lo que me ocurre, que de pronto acá somos hermosos y nos vemos todos lindos. Ay, ¿cómo estás, hermano? Y todo, pero por dentro estoy viviendo mis situaciones en el momento, como decía mi esposa, durante la semana, ¿cuántas veces hemos caído? En el momento, ¿cuántas veces hemos decepcionado a Dios? No quiere decir que me empiezo a distanciar y mi identidad empieza a correrse. Permanezco porque mi llamado es irrevocable, querido hermano. Entonces, no este llamado para que de pronto te orgulles, y soy un elegido, soy un apartado, qué lindo. No, no es para que tú entres en una comodidad y en una pereza espiritual. Es para que tú tengas claro tu responsabilidad. Y permanecer es mantenerse. La pelea es peleando por más ataques. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás. En otras versiones, en vez de decirse esfuércese, dice procurar. Procurar en el texto original implica diligencia, esfuerzo, prisa, esmero. Y puedo decir muchos más en los cuales tú debes mantenerte. A pesar de la caída, a pesar de que puedas sentirte seco en algún momento, recurre siempre a Él. No es mantener mi mirada en el error, no es mantener mi mirada en la caída, sino mantener mis ojos en el consumador de la fe. Eso es mi papel, ese es mi trabajo. Porque cuando yo entiendo que soy un elegido, no para que mi orgullo, ay, tal, yo soy elegido, ay, es que Dios, que no, entiendo a Dios porque es que yo soy como yo soy, ¿por qué no me va a elegir? Otra vez Laura hace, Dios mío. Ahorita hacemos una oración por Laura. En ese momento, no es para que mi orgullo crezca. No es para que mi orgullo se crezca, sino para que yo de verdad entienda que si yo soy elegido y apartado, la intencionalidad de mi vida, ¿hacia dónde va? Que si yo soy un elegido y un apartado, me debo disciplinar para que haya ese fruto. Y sobre todo porque un elegido y un apartado valora lo que pasó esa tarde cuando Él pagó la vida con su sangre por cada uno de nosotros. De eso se trata, porque yo valoro lo que ocurrió ese día. ¿Cuántas veces yo, por dejarme llevar por mis errores, por empezar a bajarle los estándares a mi cristianismo, a mi vida cristiana, empiezo a olvidar lo que ocurrió esa noche, lo que ocurrió esa tarde, cuando Dios dice, consumado está? Cuando te está diciendo a cada uno de ustedes, la deuda que tú tenías, la pagué yo, para que tengas una nueva oportunidad.
para que puedas crecer en mí, no para que te entregues a la otra vida, no para que te entregues a tu antigua naturaleza, sino para que de verdad crezcas y cumplas tu llamado. De eso se trata a pesar de la caída, porque mantenerse no es que mi vida es perfecta, mantenerme es que a pesar de que caigo, sigo buscándolo a Él. ¿No les parece privilegiado? A veces lo damos por sentado esa disciplina cristiana que yo automáticamente puedo cerrar los ojos en un momento de intimidad y puedo hablar con el dueño de todo. ¿No les parece un privilegio que de pronto muchas personas no le verán ningún tipo de importancia, pero yo poder cerrar los ojos y poder hablar con el mismo Dios? Ese mismo Dios que te conoce más que tú mismo. Ese mismo Dios que cuando tú estás en intimidad con Él, no hay una respuesta políticamente correcta, sino tú desnudo ante Él. Mira, Dios, me pasa esto, mira, paso por esto, Padre. Mira la situación que estoy ocurriendo. El hecho de caer es seguirlo mirando a Él, no es caer y apartarme. Porque caer y levantar y seguirlo viendo, en algún momento voy a seguir dando fruto. Dice en Gálatas, no nos cansemos, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayar. ¿Saben cuándo damos fruto? Sí va a dar fruto en algún momento, pero la planta, yo nuevamente hablando de plantas, la planta para que dé fruto, ¿saben cuál es la única condición para que dé fruto? Mantenerse plantada. Mantenerse. Una planta no crece si cada semana la estás cambiando de arena, si cada semana la estás cambiando de maceta, si cada semana la estás cambiando de sitio, si cada semana le quitas o le pones, no va a crecer nada ahí. Es mantenernos, querido hermano. De eso se trata, de que a pesar de las caídas, ayer el pastor Mateo compartió en el grupo de líderes una foto de los chicos de Contracorriente yendo a evangelizar. Y no se trata de que entonces, oye, esos chinos que hacen por allá. Si yo he visto más de uno, y aquí están en la primera fila, más de uno que hacen por allá evangelizando, si más de uno, yo he visto que como que a veces el mal genio toma peso. Yo he visto más de uno que tiene como que sus situaciones con otra persona han tenido como sus roces. ¿Qué hacen allá evangelizando? Yo he visto más de uno y le he preguntado a algunas mamitas y todo, ¿cómo es ese chico? Y las mamitas, pues ese chico, ¿qué hacen ellos allá evangelizando? Porque el error que cometes ayer no te inutiliza para lo que tú puedes hacer en el reino y para el día de mañana, porque Dios está ahí contigo. Él te está acabando, Él te está abonando. Entonces, si caes, ve a Él. Si tienes victoria, ve a Él. Todo puede cambiar en tu vida, menos el llamado que tú tienes. Convéncete del llamado que tú tienes a pesar de las caídas que tú tienes. Convéncete de lo que tú eres, de que tu identidad, cuando el enemigo ataque, yo me aferro en la identidad de que soy un hijo de Dios y que Él tomó el tiempo para elegirme y apartarme. Y estoy en un proceso. Caer duele, pero eso no quiere decir que me aparto de Dios. Tener victoria es agradable, pero no quiere decir que yo me confíe y no siga mirando a Dios. Todo tiene que ver con seguirlo mirando a Él y no apartarme debido a ciertas situaciones donde yo solo quiero ver un producto, porque Dios no ve un producto, Dios ve un proceso. Recuérdenlo siempre y quiero que se vayan de acá con el corazón de que eres irrevocable, no para que sino para que de verdad entiendan el llamado que cada uno tiene. No entren en ese cristianismo light, no sean una pieza decorativa. Estén en la vid y darán fruto.